Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Las personas que llegan a consumir en alguna ocasión es un consumo, eventualmente algunos habrá quienes van a tener un consumo de manera recurrente y eso se va haciendo un abuso y eventualmente sí una adicción. Aquí lo importante es de que sí en esta etapa, que es una etapa de, como ya lo mencionamos previamente, de muchos cambios y donde todavía no tenemos las estructuras ni neurológicas ni psicológicas para lo que va a ser nuestro futuro, entonces muchas veces si empezamos a inmiscuir un factor externo, que en este caso sería las sustancias, pues puede modificar en algunas ocasiones la forma en la que vamos a comportarnos y que eventualmente podemos tener complicaciones a largo plazo, ¿no? Sobre todo hablando de aquellas personas que sí tienen un problema ya con alguna sustancia o varias sustancias, porque repito, si es un consumo en alguna ocasión, pues ahí lo importante sería incidir un poco más en lo que es educación al respecto y tratar de prevenir que esto se vuelva un patrón disfuncional, ¿no? O una patología a largo plazo. Sin embargo, cuando ya tenemos un problema de adicciones, pues ahí sí se empiezan a modificar una serie de situaciones, como ya lo explicaba previamente Pablo, no solamente es a decir que consumió y ya, sino que se empieza a modificar el sistema nervioso central, que al final de cuentas esto es lo que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos decidir más adelante, enjuiciar más adelante y que nos dé las herramientas para desarrollarnos y tener una vida como la que estamos pensando. En ese momento muchas veces los adolescentes, como ya lo mencionaba Pablo también, solamente están pensando en la cuestión de la recompensa y del placer y dejan de lado lo otro que eventualmente pues es o está muy correlacionado porque no están las estructuras al 100% desarrolladas que nos permitan frenarnos o decidir las cosas o planear a futuro, ¿no? Entonces en esta etapa, si nosotros metemos factores adversos como serían las sustancias, como ya lo mencionaba también el doctor Jones, no hablando solo de las sustancias ilegales, sino incluso de las sustancias legales, ¿no? Como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, pues nos puede generar problemas a largo plazo y que eso se va a repercutir no solamente en una disfunción social, familiar, sino eventualmente académica y pues más adelante laboral. Claro, pues al final de cuentas, fisiológicamente no están preparados al 100%. Exactamente. Pablo, el alcohol es legal, pero es una droga. ¿Qué efectos tiene sobre el cerebro? Ok, bueno, en el caso del alcohol, que es legal, estamos hablando de una droga blanda, ¿no? Drogas blandas, tabaco, alcohol, cafeína. ¿Qué sucede con las drogas blandas a diferencia de las drogas duras? Las drogas blandas sí estimulan el cerebro, pero son, sobre todo al inicio, dependientes de la dosis. Entonces, eso hace que la sociedad intuya que el hacerlo legal va a estar seguro, ¿no? O sea, porque no lo va a consumir un adolescente o si lo va a consumir un adulto joven, lo va a hacer responsablemente, ¿no? Esa es como lo asume la sociedad. ¿Qué sabemos del alcohol? Bueno, el alcohol básicamente va a interferir con 3 receptores. El primero es dopamina, que es mucho más leve, pero igual estimula dopamina, estimula sistema de recompensas, y entonces se sabe que cuando el consumo va aumentando, primero se genera el efecto de tolerancia. Eso nos habla que la dopamina entonces está dejando de funcionar como funcionaba inicialmente. Se sabe que a largo plazo, cuando uno estimula demasiado la dopamina, sucede también con otras drogas, eventualmente lo que sucede es que este chico, conforme va creciendo, tiene menos respuesta de placer ante otras cosas. Por ejemplo, el ir al cine, ir al teatro, salir con sus amigos, es decir, otras actividades que deberían de ser muy placenteras para él, como ya tuvo un consumo crónico de alcohol, su cerebro responde de una manera diferente. Ese es el primero. Los otros son GABA y glutamato, que básicamente lo que se sabe es que interfieren con el hipocampo, que bueno, esta área es la que está encargada de la memoria. El doctor Kandel ganó el premio Nobel por descubrirlo, y básicamente el alcohol
Cuando uno lo consume, primero te pones eufórico, estamos hablando de dopamina, y si lo sigues consumiendo, entonces te seda. Y ahí ya estamos hablando de GABA y glutamato. Con un consumo crónico, entonces lo que sucede es que este hipocampo se va haciendo más pequeño, lo cual tiene una interacción importante con los sistemas de memoria y aprendizaje de esa persona en el futuro. Y nada más para complementar, se sabe que justo como hay muchas conexiones de mielina, y eso no se va a sostener, o sea, el adolescente hace muchas conexiones neuronales para experimentar todo y conocer todo, y eventualmente hay algo allá hacia la madurez, que se llama el podado neuronal. Entonces, este podado neuronal lo que hace es que corta las conexiones que no son relevantes. Y eso genera el cerebro adulto, que tiene menos conexiones, pero muy especializadas. Se sabe que el consumo a drogas blandas o duras en estas edades altera el podado neuronal y se presupone o se cree que puede ser un factor predisponente a enfermedades, por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? Porque esas neuronas se desorganizan. Ojo, esto es solamente una hipótesis, pero pues tiene bastante sentido cuando uno entiende la dinámica de las sustancias con el cerebro. Creo que esto que has tocado es muy importante, específicamente en 2 puntos. Uno, nadie sabemos cómo tenemos las conexiones neuronales, no hay manera de saber ni cómo fue. Exacto. Y la segunda, la parte de la recompensa, que me cuesta más trabajo encontrar la misma satisfacción en eventos, porque en un contexto de un preadolescente, adolescente, eso va a hacer que vaya un poquito más allá, y de repente nada lo satisfaga, ¿no? Que es Y esto que comentaba el doctor, efectivamente es fundamental, porque cualquier actividad que van a emprender está ligada a la sustancia, y ahí es donde influye, y es el tema donde lo que era buscar placer se vuelve un desplacer, porque la respuesta a poco tiempo es donde se empieza a volver, la gente que fuma marihuana solo se lleva al principio hasta cierto punto con los que fuman marihuana, entonces cierran el círculo a el que fuma, y por lo tanto los demás pues no los entienden. El que consume tal cosa, bueno, el alcohol tiene otra función a nivel social, vamos a decir que es hasta cierto punto unifica, hace que la gente comunique más, pero llega un momento donde es lo que vemos en los adolescentes, no se van el fin de semana y si no hay alcohol no hay diversión, y si no hay el que fuma marihuana, si no hay marihuana, pues casi que ya no duermen, ya no comen, ya no esto, ya no aquello. Entonces empezamos a ver que algo que en teoría era una opción para para buscarse o para ser más feliz, resulta que es esclavizante, ¿sí? Y esto me parece importante, ¿sí? Regresando un poquito a la marihuana, sabemos que además de su principio activo, tiene del tetrahidrocannabinol, tiene como 400 principios más. Haciendo un lado el daño, no porque tenga menos importancia, pero el daño pulmonar que puede hacer el fumar marihuana, me gustaría que nos comentaras un poco los efectos que deja posteriormente sobre el cerebro. Yo, en mi opinión, lo más arriesgado que he podido ver, o los efectos más de riesgo de la marihuana, es en una etapa de la adolescencia, es la toma de decisión. Es un momento donde el joven o el adolescente no podemos ver a corto plazo, no es tan fácil ver los efectos a corto plazo negativos de la marihuana, y por eso abre el debate en qué tan negativo es, y siempre está el compararlo con otras drogas y todo este tipo de argumentación que es válida, pero que me parece algo fundamental el poner el dedo. El problema de la marihuana en la adolescencia o uno de los problemas es que estamos tomando decisiones de vida, estamos tomando decisiones a futuro, y si en ese momento estamos alterando una realidad, ya la tenemos alterada por nuestros cambios naturales, el hecho de tomar marihuana puede llegar a determinar decisiones de vida, y claro, esa dirección pues es una repercusión en los próximos años. Si voy a fumar marihuana y empiezo a darme cuenta que no soy bueno para esto, pero a lo mejor no es que no sea bueno para esto, es que
como ahorita estoy en este momento que estoy fumando, pues no soy bueno para esto porque prefiero hacer esto. Claro. O sea, lo que platicábamos del placer. Entonces, ahí le veo el riesgo crucial, y sobre todo cuando hablamos con adolescentes que están documentados, porque el adolescente está documentado, a veces mal documentado, pero que la marihuana finalmente pues no pasa nada, no es tampoco la hagamos tan complicado, y evidentemente el insistir me parece en que lo que tú estás haciendo, yo lo que trato de hacer es que el adolescente si va a consumir, obviamente que lo consuma después de los 20 años o después de los 25 años, cuando ya encontró un sentido de vida. ¿Por qué? Porque eso puede en un momento dado afectar menos, ¿sí? Puede en un momento afectar menos que en el periodo donde no ha encontrado todavía un sentido de vida y donde va a confundir más el construir un sentido de vida. Claro, están en una etapa vulnerable, no solamente fisiológicamente, sino en la construcción de su vida. Claro. Y si ahí le agregamos factores de riesgo, no está padre. Por otro lado, desmiéntanme si estoy equivocada, pero hasta el momento no hay ningún estudio que alguien pueda ir y tomarse sangre y decir, tú tienes tanto riesgo de caer en un episodio psicótico, tú tienes tanto riesgo de tener tal daño. Es un poco una ruleta rusa. Y en una etapa tan vulnerable como en la adolescencia, pues nos preocupa un poco más. Araceli, la escuela, los ambientes sociales y los ambientes sociales extendidos como el Facebook, Twitter y demás redes, Ask FM y todas las de los chicos, ¿qué papel juegan en esto? Yo creo que es muy importante porque como lo mencionábamos hace un ratito y también ya lo mencionaba el doctor Jones, pues generalmente con quienes más van a empezar a tener contacto con estas sustancias es con los pares, ¿no? Con la gente que es de su edad, que tienen intereses en comunes y eventualmente pues sí están tan estimulados a todas horas y en todo momento que en ocasiones la comunicación puede ser un medio muy propicio para fomentar todo esto, ¿no? En ocasiones, pues, se les comenta y se les mal documenta de que no va a haber ningún riesgo, que el tomar cada fin de semana no pasa nada, es para pasar bien el rato, que a lo mejor consumir un churro de marihuana o una línea de coca, pues nada más va a sentirse padre una vez y una vez no te hace adicto, sí, indudablemente, pero como ya lo mencionabas hace un momento, pues sí, no todos podemos saber quién tiene más vulnerabilidad o no. Efectivamente, sí hay algunos otros factores de riesgo que los hablaremos un poquito más adelante, pero sí en ocasiones el medio social, el medio escolar, que es donde tienen mucho acceso y donde está la mayor parte del tiempo también los chicos, es donde muchas veces se fomenta este tipo de situaciones. No porque la escuela lo haga, sino porque es el medio propicio donde están todos juntos, donde conviven todo el tiempo, donde comparten intereses y donde al final de cuentas uno puede decir que lo está haciendo y que no pasa nada y eso hace que los demás sigan con esa misma dinámica, ¿no? Digo, exagerando, pero es como un caldo de cultivo, ¿no? Exactamente. Y además, lo que decían hace un momento, ¿no? Son personas o son individuos, los adolescentes, que todavía no tienen la capacidad completa para tomar decisiones a largo plazo o muchas veces para enjuiciar a largo plazo lo que puede afectar una decisión en algún momento de la vida. Claro. Pablo, entiendo perfectamente, no es lo mismo un uso experimental de, ay, voy a fumar un churro a ver más qué me pasa, a un uso recreacional, que ya lo uso pues más seguido con mi música, mi arte, a un mal uso o una dependencia. Pero en general, en tu experiencia, los grupos, ¿tú qué pensarías acerca de los grupos de rehabilitación versus las terapias individual y los programas que hay al respecto? Ok, bueno, al ser un tema tan complejo y con tantas variables, entonces uno dice que el tratamiento es ecléctico o a la carta. Básicamente yo creo que el principio, sea grupo, sea personal, es no juzgar y no enjuiciar, porque ya cuando alguien llega a un uso que ya se le llama abuso, ya una adicción como tal, entonces esta persona recibe etiquetas de todos lados, ¿no? Y todo el mundo le está diciendo, tú eres el peor, o sea, hay adjetivos que lo rodean, y si de por sí en este mundo ya estamos bastante rodeados de adjetivos, ¿no? Esta plática se verá en internet y por ahí a alguien no le va a gustar y va a poner un adjetivo, es lo normal, pero entonces alguien que ya está tan bombardeado que entonces
no sabemos si se deprimió, si tiene problemas con su autoestima y eso lo llevó a la adicción o viceversa. Lo que menos queremos es seguir, o sea, reforzar esa conducta, porque entonces nos volvemos partícipes del fenómeno. Ahora, en el término de grupo y en el término de individual, el grupo puede servir sobre todo mucho para hacer la conciencia de lo que está sucediendo, hacer insight de que tengo un problema y que esto que estoy haciendo no es adecuado. Y entonces me comentaba Juan Pablo que él, en su experiencia en grupos, ayuda mucho a que alguien que ya vivió esto u otro, él dice, yo viví esto, simplemente expresando, y entonces uno se refleja y dice, yo no quiero vivir eso. Y eso ayuda muchísimo, porque ayuda a hacer conciencia, ¿no? De qué no quiero y qué a lo mejor sí quiero. A lo mejor por ahí alguien dice, yo hice esto, me funcionó, y digo, bueno, yo quiero ser como él. Entonces, en ese lado es muy, muy útil, es decir, un grupo que no sea patológico. Y ya cuando lo hace uno personalmente, entonces uno mide todas las variables que pueden estar alrededor, ¿no? La dinámica de la familia, cómo va en la escuela, si hay psicopatología o no. Es decir, puede haber, a mí me han tocado chicos que tienen problemas de ansiedad o problemas depresivos. Inclusive por ahí tuve un chico que tenía memorias traumáticas, es decir, él estaba sufriendo trauma psicológico que, si bien era simple, el efecto a largo plazo era algo mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí uno como clínico lo que hace es decidir, bueno, ¿qué voy a hacer? Te voy a tratar con medicamentos. Yo en lo personal hago EMDR, que es una terapia de sensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, y entonces con eso ayudo a la solución del trauma simple o complejo, y entonces empieza a abrir el camino hacia el, primero, entender por qué estoy enganchado a esto. Exacto. Y segundo, ¿qué voy a hacer para desengancharme? Y ahí yo, ya para terminar, una cosa que le digo mucho a los padres de familia es, tu hijo tiene necesidad de tener contacto social, y ese contacto social, aparte de la escuela, lo va a obtener en la tarde, cuando va a ir a hacer algún deporte o a hacer alguna actividad cultural. No se la castigues, no se la quites, eso es sagrado, porque es lo que te va a ayudar a ti, papá, a crear al hijo en otra manera. Poniendo un ejemplo muy sencillo, es el fútbol americano, que todo el mundo se espanta. Pues sí, hay lesiones y hay contacto, pero genera una hermandad y una convivencia entre los pares, porque tú dices, yo soy un corredor, entonces si este tackle no me defiende, me van a pegar. Entonces él entiende que es responsable de mí, y cuando a mí me toque hacer una función similar, yo sé que soy responsable ya no solo de mí mismo, sino del otro, y entonces te va envolviendo en tu medio social, y es una terapia como tal, que es buenísima, y es lo que lo va a ayudar a desarrollarse, ¿no? Sí, es aprender a socializar o a relacionarse o a hacer grupos de otra manera, no necesariamente en el consumo de sustancias, ¿no? Y evidentemente mucho más productiva. Creo que también tocaste algo súper importante, que es la comorbilidad. Es difícil, bueno, en los adolescentes buscamos siempre como experiencias nuevas, pero es muy común que tengan alguna de las comorbilidades que dijiste, ¿no? La depresión, la ansiedad, algo que no les está cayendo bien, que está fuera de lo que ellos pueden incluso darse cuenta, solo saben que se sienten mal, y buscando soluciones temporales en estas cosas. Juan Pablo, cuéntanos, tú tratas muchos adolescentes, si nos pudiéramos meter en los ojos del adolescente, o en los zapatos del adolescente, compártenos por qué son tan importantes los canales de comunicación con la familia o con alguien que sea significativamente importante para ellos. Bueno, la comunicación es fundamental, todos lo sabemos y todos lo tratamos de hacer, no solamente como padres, como clínicos, como escuela, fundamental en el sentido de, primero, saber lo que está pasando con esa persona, y segundo, para que se sienta mejor. Siempre la comunicación nos va a hacer sentirnos menos rechazados, sentirnos menos solos, todo este tipo de sentimientos, sentir menos miedo, bueno, todo esto que son, volviendo a lo que platicaba un poquito el video, bueno, todo este tipo de cuestiones la comunicación puede tratar de compensar. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, me parece importante también ofrecerle algo a cambio al adolescente. Y ahí es donde algunos teóricos hablan de ofrecerles lo que llaman generalmente los sajones, los natural highs, que son de qué manera podemos enseñarles a que tengan
estímulos naturales, o sea, no solamente buenos para ellos en el sentido espiritual, forzosamente religioso, sino buenos para ellos en el sentido de que lo vean a corto plazo en su vida diaria. Y esto creo que se puede estar enfocado no solamente en el tratamiento, sino también en la prevención. O sea, ¿cómo podemos como sociedad, familia, escuela, clínicos, ayudar a que existan mecanismos para proponer un alternativo a esta plaga que está creciendo cada vez más, ¿sí? Entonces, claro, ese enfoque me parece importante porque hay muchas preguntas y todavía hay pocas respuestas. Entonces, creo que sería interesante explorarlas en algún momento. Pablo, Araceli, ¿qué factores consideran que llevan al preadolescente o adolescente a convertirse ya en un adicto como tal? Bueno, en primer lugar, yo creo que los estresores familiares y estresores sociales, ¿no? Que actualmente están en boga y que cada vez están más frecuentes en la sociedad. Muchas veces tenemos que son chicos que hay algún problema en casa, hay algún problema en la escuela y que evidentemente la adolescencia todavía es una etapa de cambio y que no sabemos cómo afrontar esas cosas. Los adolescentes tienen que aprender, vienen de ser unos niños donde no tomaban ningún tipo de decisión, las decisiones las tomaban alguien más, un adulto, generalmente en la mayor parte de los casos responsable, no siempre, pero en la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen que, como ya lo decía Pablo hace un ratito, se empiezan a diferenciar, empiezan a tratar de tomar decisiones, pero no siempre son las mejores decisiones o están capacitados para afrontar lo que viene, ¿no? Y si tenemos un medio social que a lo mejor está siendo disruptivo o que no está siendo el adecuado, pues eso es un estresor muy importante. Por otro lado, pues está la cuestión escolar, ¿no? Muchas veces son chicos que pueden tener problemas en la escuela, pueden tener problemas académicos y como ya lo mencionabas hace un ratito Lulú y también Pablo, pues la comorbilidad es muy frecuente, sobre todo no es al azar la persona que empieza a consumir algún tipo de sustancia y que eventualmente se engancha con alguna sustancia sobre otra, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues la comorbilidad que tenemos con mucha frecuencia es ansiedades, depresiones, TDA, situaciones traumáticas en etapas tempranas de la vida y que esos son factores que pueden condicionar a que ellos con mucha más frecuencia empiecen a tener un consumo que ya no sea solamente recreacional. Y para agregar algo, perdón, que me parece también importante en lo que comentabas, dentro de la adolescencia vemos eso es más fácil de ver, pero lo que a veces nos cuesta trabajo, todos como clínicos, es que hay algunas personas que están funcionando en apariencia de maravilla, claro, están muy adaptados y están consumiendo, o sea, entramos en lo que es la popularidad. Muchos jóvenes son populares y están consumiendo, entonces ahí entramos en una paradoja, por decirlo así, donde cómo podemos ayudar a que estos chicos que en teoría son los populares y están consumiendo y están teniendo, que es muy común. O sea, está por un lado, vemos el joven que está teniendo dificultades serias en diferentes áreas, está por el otro lado el popular que está consumiendo y que ese es mucho más difícil porque influencia más al demás grupo, ¿no? Aunque caras vemos, corazones no sabemos. ¿Quién sabe qué hay abajo de este chico popular? Definitivamente. Sí. Yo, como para completar o ahondar en ese tema, viéndolo desde el enfoque de psicotraumatología, lo que sucede es muy interesante porque tienes a esta personalidad que funciona, que es chico popular, y se le llama la personalidad aparentemente funcional, ¿no? Y entonces es quien da la cara y tú dices, está funcionando bien. Si tú te limitas o si tú limitas esa visión a ver solo a esta persona o máscara, entonces dices, está todo bien. Pero muy probablemente detrás de eso, si tienes el antecedente de que hay adicción o que hay algo más, está la personalidad que está en sufrimiento o en trauma. Y entonces uno lo que tiene que hacer es, evidentemente en el proceso terapéutico, ganarse la confianza
para que esta máscara inicial, que aparentemente es funcional, deje ver a esta. Y entonces uno empieza a trabajar con esta, y conforme esta empieza a resolver sus conflictos, esta aparentemente funcional empieza a nutrirse de esta otra, que le dice, no, 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 yo te cuido, o sea, yo ya no estoy sufriendo, ya no estoy en trauma, yo te cuido y entonces te digo, eso está mal. Evidentemente eso es cuestiones más profundas, más terapéuticas, pero que evidentemente están ahí, ¿no? A lo mejor no tenemos las bases científicas, datos duros de lo que conocemos como ciencia para demostrarlo, pero uno lo ve en la clínica, ¿no? Y bueno, nada más para completar de comorbilidad, porque lo decimos mucho y a lo mejor la gente se queda como, bueno, pero díganme más, ¿qué es eso? ¿No? El ejemplo más bonito y el más claro es el TDA. El TDA, entonces, tú tienes a un niño que tiene 6, 7, 8 años y empieza a disfuncionar en la escuela, puede ser gradual o de golpe, pero entonces ese niño, conforme va avanzando la primaria, empieza a tener etiquetas. Este es flojo, me cae mal o me lastima. Y entonces empieza a aislar. Ese aislamiento, ¿qué le confiere? Que probablemente se deprima. Y entonces uno mezcla depresión y déficit de atención y es muy probable que busque sustancias por dos razones. Una psicosocial, que es estoy deprimido, no tengo amigos y la alternativa más fácil es juntarme con los malos y usar drogas, ¿no? O usar algo, fumar lo que están fumando porque no tengo ni idea. Y la otra, que es como más hacia lo biológico, igual es marco teórico, es un poquito el efecto de lo que sucede con los niños con pica, ¿no? Estos niños que tienen deficiencia de minerales y entonces van y muerden paredes y a uno se le hace aberrante. Bueno, se cree que un chico con TDA, como tiene deficiencia de dopamina, lo que va a hacer es ir a buscar una sustancia que le haga que genere la dopamina que no le estamos suministrando por medio de medicamentos, ¿no? Ojo, el TDA, desde mi perspectiva, sí está sobrediagnosticado, pero el que sí tiene TDA sí necesita el tratamiento y después toda la intervención alrededor, psicológica, pedagógica, familiar, de cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como para de acuerdo explicar un poco contigo, más. el TDA está sobrediagnosticado, pero en adultos y en algunos niños está infradiagnosticado. Sí, sí. Eso Y es tiene otro consecuencias graves además, porque tú no tratas a un chico con TDA que sí lo tiene, te va a usar drogas, se te va a deprimir, no va a funcionar, tienen más abandono escolar, tienen peores empleos, peor pagados, son más impulsivos manejando, tienen más accidentes y les va peor en sus relaciones de pareja. Entonces, es un paquete que uno no quiere para su ser querido, ¿no? Claro. Un familiar, un hijo. Claro, la idea no es ponerle la etiqueta y la clasificación, claro, es la idea tratarlo ayudarlo. y ayudarlo, o sea, Claro. tener empatía por ese niño que a lo mejor no está sufriendo tanto, aunque sí está sufriendo, pero que seguro en su futuro, por no darle una pastilla o no hacer las intervenciones apropiadas, va a sufrir, y va a sufrir mucho además. Me quito la bata de psiquiatra de este hospital y me pongo la bata de mamá, la bata de casa. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres para evitar, amortiguar o en dado caso ya de pérdida contrarrestar este primer acercamiento a las drogas? Bueno, eso también son preguntas que queremos responder lo mejor posible, pero son, tú lo sabes, muy generales y sobre todo no tenemos recetas, nadie, armadas y fomentadas. Es antes que nada un proceso creativo dentro de lo que sería dos áreas, en mi opinión. Uno es el trabajo dentro de la comunicación, con los hijos, con la gente. Yo lo que he observado es que muchísima gente que consume alcohol es para decirse verdades hasta cierto punto, hasta de poder decir lo que siente, porque a veces no puede hablar abiertamente o verídicamente, o por lo menos con su verdad, porque tiene inquietud de ser rechazado, etc., etc. Entonces, el buscar comunicación, eso es una área que es fundamental. Ahora, la pregunta es cómo comunicar, porque ahí entramos en otra, que, insisto, hay cada vez más aportaciones donde hay especialistas que ayudan a los padres y a los colegios a tener una mejor comunicación. O sea, el comunicar con adolescentes y el comunicar con niños se aprende, ¿sí? Y es algo que podemos estar no relajados, pero podemos estar más tranquilos porque hay cada vez más formas que nos enseñan a comunicar mejor con los adolescentes y con los niños.
Y el otro lado que me parece fundamental son los límites. Los límites, hablamos mucho de los límites, y esos límites que la palabra lo pone claro es delimitar, o sea, qué es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Lo que creo que está pasando con muchos adolescentes, y sobre todo adolescentes de la zona en la que estamos, es la desubicación en lo que puedo llegar a hacer y lo que no puedo llegar a hacer por factores, claros. Entonces esos límites también se pueden enseñar, y hay gente que ayuda a los padres y a los colegios a poner estos límites. Creo que se han perdido hasta cierto punto en los colegios la forma de poner límites, y se ha entrado en buscar un diálogo, pero se ha perdido, en mi opinión, no en todos los colegios, pero en muchos colegios, en la manera de poner límites más eficaces, que el límite protege y el límite no es regaño, el límite es amor, ¿sí? Hasta cierto punto. Podríamos resumirlo en límites y en escuelas para padres, para ayudarnos a comunicar con nuestros hijos, y que la comunicación tal vez no es estar como perico todo el día molestando al hijo, ¿no? Claro. O acosando, sino lo ve uno, lo conoce, uno sabe qué tiene en casa. Híjoles, el tiempo nos está comiendo un poco. Sin duda alguna es un tema súper importante al que nos enfrentamos día a día. Está entre nosotros, está entre nuestros hijos, está entre nuestros compañeros. Me parece que de las cosas rescatables, entre todo, es que es clave la prevención, es clave la comunicación. Nadie sabe qué vulnerabilidad, o no hay manera de saber qué vulnerabilidad exactamente tengo yo, si voy a consumir o no algo, de quedarme en ese rollo. Y pues vayamos, no sé, ¿alguno de ustedes quisiera agregar o concluir algo más? Bueno, pues sí, ¿no? Como decías, la adolescencia y las adicciones es muy variable, muy complejo. La parte clave es la prevención. Uno tiene que saber o entender que el adolescente, por naturaleza, por simple neurodesarrollo, va a ir a experimentar cosas y va a hacer cosas. A veces uno no puede evitar esto, ¿no? Por triste o impopular que suene, pero entonces lo que uno hace como padre o familiar es hacer que las partes que lo van a hacer, que aguante ese primer contacto, es decir, su parte resiliente, que todos lo tenemos, pero en la adolescencia es muy, muy fuerte, es esta parte de el contacto social, la comunicación, el cariño, los límites adecuados. Es decir, todas estas pequeñas cosas que pareciera que no cuentan, conforme se van acumulando, son el contrapeso perfecto a una salida simple, a una respuesta simple que te da una sustancia, ¿no? Es un truco que sucede en tu cerebro en realidad. Entonces le hace el contrapeso con lo que es más importante, ¿no? Claro, claro. Les agradecemos muchísimo su atención. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó